¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Qué tal mis queridos amigos de Aló Psicólogo? Buenas noches, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es el tema del estado de ánimo y de la afectividad en la mujer. La mujer, siendo una unidad biopsicoespiritual, teniendo, digamos, una psicología propia de la mujer, una espiritualidad, un físico, algo. Obviamente también tiene un estado de ánimo y una afectividad propia, ¿no? Para entender eso, pues no es una actitud pues ni machista ni feminista, simplemente es como la realidad, ¿no? Entonces, vamos a hablar de ese tema. A los amigos que ya nos están siguiendo, los invito a que comiencen a compartir este video porque nos parece que es un tema muy importante, porque hoy en día la depresión es una patología, es una enfermedad que para muchos psicólogos clínicos es considerado como la gripa, como el resfrío. Es algo muy, pero muy común. Así que esperamos sus preguntas, sus comentarios y a los amigos que ya están llegando, por favor, comiencen a compartir este video. El día de hoy hemos invitado a una amiga del Centro de T y una amiga especial de Aló Psicólogo. Ella es la psicóloga Sandra Joana Arévalo Ramírez. Ella nos va a contar un poquito, eh, digamos, dónde hizo sus prácticas. Ella se acaba de graduar, de hecho hizo sus prácticas en el T, pero esperamos que ella nos cuente un poquito. Y también es muy bonito este encuentro porque a Sandra Joana la conocimos justamente en este espacio de Aló Psicólogo. Así que es una experiencia muy bonita y muy buena. Sandra Joana, eh, feliz noche, qué bueno que estés por acá. Cordial saludo, bienvenida. Hola, buenas noches. Un gusto poder acompañarlo y acompañarlos en este programa. Muy Bueno, bien. como Sí, sí, pues vale. soy graduada de la Uniminuto, una universidad católica. Hice allí también un diplomado en psicología clínica y ahora me encuentro haciendo un diplomado de psicoterapia y la reconciliación en el Centro Arete. Mis prácticas, pues tuve la gracia y el gusto de poderlas hacer en el Centro Arete, donde ahora me encuentro haciendo también un voluntariado. Excelente. ¿Y Y de dónde eres? ¿De qué ciudad? ¿De qué municipio? bueno, yo nací en Ráquira, Boyacá, soy de Colombia. En el momento estoy viviendo en otro pueblito que se llama Saboyá. ¿Y Saboya cuánto está de Ráquira? Porque yo hace un año estuve en Ráquira. Mire, faltó vernos. De Ráquira está, no sé, pienso que por ahí más o menos como una hora, hora y 15 minutos más o menos desde aquí. Ok. Sí, me toca llegar Boyacá, como una digamos, es un Chiquinquirá. departamento que, para los que no son colombianos, que queda cerca al departamento de Cundinamarca, donde está pues Bogotá, la capital de Colombia, ¿no? ¿Qué más nos puedes contar de Boyacá? Que es el departamento más bonito de Colombia, no mentiras. Todos los departamentos son muy bonitos, pero no, sí tenemos pues mucha naturaleza, tenemos todos los climas aquí en nuestro departamento, también tenemos pues variedad de frutas, verduras, de animales, ya que tenemos las cordilleras, entonces pues tenemos variedad de clima y de todo. Y ya pues la gente es muy querida. Sí, y una cosa, pero allá es altura. ¿Cuánto es el promedio de altura que hay en Boyacá? No sé en cuánto está el promedio, porque es que sí hay, está por ejemplo los páramos, hay páramos que están a más de 3000 metros de Ok, altura, muy pero bien. también hay lugares en los que hay clima templado, entonces es súper bajo. Entonces la verdad no sabría decirle cuánto. Pero prima la altura, o sea, mi sensación era que es que bueno, yo no conozco pues obviamente todo el departamento porque es muy grande, efectivamente es muy bonito, tiene mucha historia, ¿no es cierto? Porque a diferencia de Antioquia, eh, hay la presencia católica y religiosa de la Iglesia Católica pues tiene siglos, ¿no? Por ejemplo, en Ujú. Villa de Leyva
los carmelitas pues están que en 1600, 1700 por lo menos. Sí, y en Ráquira también es en el 1500 creo, porque es la fundación de Ráquira y están los agustinos involucrados en la fundación, Claro. según recuerdo más o menos. Entonces el departamento de Boyacá tiene todas estas partes de alturas. Yo pensaba en mi ignorancia pues que eran solamente alturas, pero bueno, acá Sandra nos está explicando que no. Y es muy bonito porque, bueno, hay muchos paisajes y ahí hay muchos pueblitos que cada uno tiene su historia, ¿no? Sí, y Muy cada bien. uno tiene que ver. Algunos son muy turísticos. Claro, el más emblemático de Puente es Villa de Leyva o hay alguno más que yo no conozco. Pues Más así como los turístico de más pronto. conocidos está Villa de Leyva, está Ráquira, Ráquira. está Paipa. Ujú. Excelente. Y Tunja, pues que es la capital, ¿no? Sí. Sí, yo estuve en Tunja porque, claro, a veces, bueno, yo vivo hace 20 años pues aquí en Colombia y, bueno, yo, gracias a Dios, he podido conocer muchas cosas, pero a veces uno dice, bueno, en Tunja, Boyacá, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba con un amigo igual de mi comunidad, con Oscar Tocomura, y le dije, bueno, vamos a conocer la capital porque uno, digamos, conocer la capital, pues es, no solamente obviamente conocer la capital, pero sí es importante conocer lo que uno más pueda, pues, para poder entender también la realidad, ¿no? Sí, 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 sí. Y Tunja que es bastante frío. Así es. Muy bien, Sander. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del estado de ánimo y la depresión en la mujer. Si quieres, nos cuentas un poquito por qué elegiste este tema, qué te pareció lo importante, y bueno, y aquí explicas los puntos que vas a ir desarrollando. Bueno, pues siento que es un tema muy importante ya que la depresión es muy vista. De pronto es una de las afecciones más grandes en la salud mental y pues es como a nivel mundial una de las grandes afectaciones. Entonces siento que más en la mujer ya que vistas en diferentes situaciones le afecta un poco más que en los hombres. Ya veremos el por qué puede tener más afectación en la mujer que en el hombre. Sí, Entonces, pues efectivamente. Como decía en la presentación, el tema de la depresión y digamos, la estabilización del estado de ánimo, pues es muy importante en la psicología clínica. Y bueno, efectivamente, en el caso de la mujer, desde lo anatómico, eh, el estado de ánimo se puede afectar de una manera particular, ¿no? Muy diferente al hombre. Muy bien, entonces podemos ir empezando con el tema espérate, aquí lo voy del estado de ánimo. Sí, adelante. sí, listo. Entonces iniciaremos con el estado de ánimo. Como lo dice pues Humberto del Castillo Drago aquí presente con nosotros en su libro Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana, el estado de ánimo puede entenderse como el humor o tono sentimental, agradable o desagradable que se mantiene por algún tiempo. Este es un estado mental de larga duración. Podemos pasar a la siguiente. Ah, sí, perdón. Listo. En su libro explica que existen distintos tipos de estado de ánimo, donde está en el estado de ánimo disfórico, que está caracterizado por un sentimiento desagradable, la persona manifiesta mal humor, soledad, tristeza, irritabilidad o ansiedad. Está el estado de ánimo depresivo, donde la persona manifiesta tristeza, apatía la mayor parte del tiempo. En muchas ocasiones es señal de una futura depresión. Está el estado de ánimo eutímico, que se encuentra dentro del rango normal del humor. Se caracteriza por la ausencia de un humor depresivo o un humor elevado. El estado de ánimo expansivo, que se caracteriza por una falta de control en la expresión de sentimientos. El estado de ánimo eufórico, que es un sentimiento elevado de alegría y bienestar acompañado de sentimientos de grandeza. Y por último, el estado de ánimo irritable, en el cual la persona es susceptible al enfado. Sí, excelente. ¿Tienes algo más que comentar? Pero aquí lo que yo veo, digamos, es que el eutímico sería el estado de ánimo normal, ¿no es cierto?
Ujú, Ahora nosotros nos vamos a centrar un poquito más en el depresivo. El disfórico es interesante entenderlo, Sandra, porque es como una integración de emociones que generan perturbación emocional, ¿no? Porque ahí se integran, digamos, eh, la tristeza, la ira y la ansiedad. ujú, Y bueno, aquí la definición para los amigos, porque aquí a veces hay que explicarlo un poquito más. El estado de ánimo es el humor o tono sentimental, agradable o desagradable, que se mantiene por algún tiempo. Y se mantiene por algún tiempo para que los amigos entiendan, no solamente pues 1 hora, 2 horas, puede ser meses, semanas. Por eso, Sandra, es que a veces cuando la gente coloquialmente dice estoy depresivo, en el fondo lo que quiere decir es que está triste. Entonces, yo creo que los amigos que nos están escuchando y bueno, los que nos siguen semana a semana aquí en Aló Psicólogo, ya saben que la emoción es una reacción sentimental, es una reacción que es espontánea, escueta, que no dura mucho tiempo. Mientras que el estado de ánimo es más permanente, ¿no? Como decimos aquí, como ese tono sentimental que se mantiene por algún tiempo, ¿no? Y ahí es cuando ya viene estos tipos de estado de ánimo. Entonces es equívoco y también equivocado cuando una persona dice estoy depresivo, ¿no? Yo puedo estar triste en este momento, ¿no? O por alguna, pero el estar depresivo o deprimido ya implica un estado eh, con esto que se menciona acá, ¿no? Tono sentimental agradable o desagradable que dura, pues, un tiempo, ¿no? Sí, no sé si nos quieres comentar algo más sobre esto, ¿sigo? ya podemos seguir, yo creo. Muy bien, excelente. Listo. Ahora vamos a ir un poco más a fondo, centrándonos en la depresión en el ciclo vital femenino. La depresión mayor es un trastorno mental generalizado y creciente en la población, lo que les venía diciendo antes, que representa un importante problema de salud pública y aproximadamente el 50% de los pacientes no reciben el tratamiento adecuado. Es uno de los trastornos del estado de ánimo con mayor comorbilidad y una de las principales causas de discapacidad temporal y permanente en todas las poblaciones del mundo. En la mujer, el ciclo reproductivo es el trasfondo de todos los factores de riesgo de depresión, especialmente en determinadas etapas de la vida como la adolescencia en el posparto. Para Francesca Turra, en la Escuela Abierta de Estudios Cognitivos de Milán, la depresión es una enfermedad que afecta predominantemente al sexo femenino y la realidad clínica de la depresión en la mujer es profundamente más amplia y compleja que el término genérico depresión. El trastorno depresivo mayor afecta al doble a las mujeres que a los hombres. Es un 41.9% frente al 29.3%. La prevalencia a lo largo de la vida del trastorno depresivo mayor es el 10% en mujeres frente al 5.2% en hombres, para la distimia de 5.4 frente al 2.6. Y más marcada es la preponderancia femenina para la depresión atípica y para los trastornos depresivos estacionales. Ahora sí podemos pasar a la siguiente. Sí, pero ¿sabes qué? Me parece muy interesante lo que Ujú. estás diciendo, Sandra. Eh, yo insistiría para los amigos y las amigas que nos están escuchando, que nos están viendo, y además porque este programa queda grabado ahí en en las redes de Arete, de Humberto del Castillo, va a ir al canal YouTube, etcétera. Entender, digamos, que lo que hace vulnerable a la mujer en cuanto a este tema de la depresión es la fisonomía, ¿no es cierto? No sé si eso, que puedes profundizar en eso o aclararlo un poquito más, o sea, Sí, ya más por el adelante ciclo vital. también hablaré Vaya, un poquito más a fondo de cómo en cada etapa va afectando por la misma biología y bueno, cada una de las partes que nos diferencian a los hombres. listo, adelante entonces. Por ahora, pues vamos a ver un poco las hipótesis formuladas para explicar la mayor prevalencia de depresión en mujeres que en hombres.
Actualmente la más acreditada por la literatura internacional es la hipótesis biopsicosocial. Aunque bueno, nosotros en el Centro Arete hablamos más de biopsicoespiritual. Bueno, las hipótesis que encontramos son las de los factores neuroendocrinos, que son las diferencias en la estructura cerebral y el impacto de las diferentes hormonas sexuales en el cerebro. Están los factores psicosociales, que están las diferencias en las estrategias de afrontamiento, la vulnerabilidad personal, la frecuencia de exposición y calidad de los eventos estresantes, en particular eventos de separación o pérdida traumática, abuso o violencia. Están los factores relacionados con la historia del desarrollo, en los cuales están las relaciones de apego en la infancia y la edad prepuberal. Están también los antecedentes familiares de trastornos psiquiátricos, los rasgos temperamentales y los cambios hormonales en determinadas fases de la vida. Los orígenes de la depresión femenina son complejos y ciertamente multifactoriales. Más allá de un componente genético entre los diversos factores causales, se reconoce el papel de las hormonas femeninas y de hecho la depresión se presenta con mayor frecuencia en las etapas de la vida de la mujer en las que producen grandes cambios hormonales, como la pubertad, el embarazo, el puerperio, el climaterio y la menopausia. En el ciclo reproductivo es el trasfondo de todos los factores de riesgo para la depresión en la mujer, y en particular en algunas fases de vulnerabilidad específica, como la adolescencia, el embarazo, el posparto y la perimenopausia. Diferentes cuadros clínicos se asocian a momentos específicos del ciclo reproductivo femenino, donde están el síndrome premenstrual y el trastorno disfórico premenstrual. Coinciden con la fase lútea del ciclo menstrual, la depresión en el embarazo, en el periodo prenatal, la tristeza de maternidad dentro de las 2 semanas posteriores al parto, la depresión posparto dentro de las 4 semanas hasta los 12 meses, psicosis posparto en el primer mes, depresión perimenopáusica de 5 a 7 años antes de la menopausia. Y no sé si nos alcanzará el tiempo para poder tratar cada una de ellas por aparte. Sí, sí, Sandra, estamos con tiempo. Simplemente un comentario. Esto tiene que ver, para que los amigos le quede claro, es un tema también de hormonal, ¿no es cierto? Porque digamos que las dos hormonas que afectan eh, para estar o no deprimido, pues es la serotonina y es la dopamina. Entonces entiendo, de pronto tú nos puedes explicar un poco más, que con todo el ciclo, digamos, de la mujer, eh, puede estar pasando que segregue menos serotonina o menos dopamina o no lo esté regulando. No sé, sí. Sí, de hecho en la adolescencia, la depresión en general sufre un aumento de prevalencia el 1% al 8% de prevalencia a lo largo de la vida, de entre el 15 y el 20%, comparablemente a la edad adulta. En particular, esta prevalencia soporta el sexo femenino tanto en el número de episodios como en la duración y gravedad de los mismos. El inicio de la adolescencia representa un factor de riesgo para el desarrollo por episodios depresivos posteriores en la edad adulta y por tanto para la cronificación de la depresión. La transición puberal trae consigo toda una serie de procesos de cambio físico, psíquico, y muy a menudo estos cambios pueden tener un carácter violento, ya que muchas veces el cambio físico y biológico no está sincronizado con el nivel del desarrollo psíquico y social alcanzado. La pubertad induce cambios hormonales que en sí mismos pueden aumentar el riesgo de depresión, dado que estas variaciones son diferentes a los dos sexos. Evidentemente, las consecuencias que traen consigo a diferentes niveles también lo son, lo que explica en parte las diferencias en prevalencia en la depresión en la adolescencia. Vamos a ver un poquito más en el síndrome premenstrual y el trastorno disfórico premenstrual, que sería la segunda etapa donde también tiene prevalencia esta afección para las mujeres.
El síndrome premenstrual es la fase del ciclo menstrual que en las mujeres entre 25 y 40 años se experimentan con distinta intensidad en los 6 a 7 días que preceden a la menstruación e involucra aspectos somáticos, emocionales, relacionales y sociales. Aquí hay que tener en cuenta que pues en cada mujer puede ser distinto. Entonces aquí se está hablando como más de un general, aunque en algunas mujeres puede cambiar. El síndrome premenstrual se manifiesta con una serie de síntomas somáticos, afectivos, conductuales. Entre los síntomas somáticos se pueden encontrar, pues a nivel físico, sensibilidad mamaria, abdominal, retención de líquidos, cambio del apetito, dolor de cabeza y con menor frecuencia las erupciones cutáneas, las náuseas y los vómitos. Las manifestaciones afectivas y conductuales son más frecuentes. Y está la depresión, el llanto fácil, ansiedad e irritabilidad. Perdón. Durante la fase premenstrual, la mujer puede experimentar una serie de molestias que, dependiendo de las características y la gravedad, se definen como síndrome premenstrual leve, moderado, severo, hasta llegar al trastorno disfórico premenstrual, que ese sí pues es el que encontramos en el DSM-5, el cual es un manual diagnóstico y estadística de trastornos mentales sacado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Sí, Sandra. Sí, señor. Sí, quiero comentar, efectivamente, como tú dices, en el DSM-5 que sale entre el 2013 y el 2014, que es el manual que nos rige pues, a los psicólogos clínicos y a los psiquiatras, se aprueba este trastorno disfórico, ¿no? Premenstrual, después de un debate, ¿no es cierto? De pronto vas a querer explicar un poquito más. Pero lo cierto, digamos, es, no quiere decir que todas las mujeres tengan este trastorno, pero de los estudios que se hicieron, sí había un gran número de estadístico y eso fue lo que llevó a los psiquiatras, pues, que hicieron el DSM-5 a ponerlo ya como un trastorno, ¿no? Entonces, eso pasa, eso sucede, eso es real. Siempre la mujer tiene algunos cambios en ese ciclo. No necesariamente se llega a tener el síndrome, no necesariamente se llega a hacer el trastorno, pero sí hay un cambio. Entonces, la mujer en ese momento es vulnerable, digamos. Y de hecho, el tema del trastorno disfórico premenstrual en el DSM-5 está en los trastornos depresivos, o sea, tiene mucho que ver, ¿no? Aunque es algo más físico, biológico, ¿no? Anatómico, sí. Antes que sigas, quiero invitar a los amigos a que sigan compartiendo el video y si nos pueden ir haciendo algunas preguntas, con mucho gusto. Aquí Viviana nos pasará, pues me la pasará a mí por el WhatsApp, pero animo a los amigos que nos puedan ir haciendo ya preguntas y comentarios sobre todo esto que estamos hablando, que está muy interesante, ¿no? Sí, adelante. Sí, como dice el psicólogo Humberto, está dentro de la categoría de trastornos depresivos y establece que en la mayoría de los ciclos menstruales debe estar presente al menos 5 síntomas en la semana anterior a la menstruación. Comienzan a mejorar a los pocos días del inicio, disminuyen o desaparecen en la semana siguiente. Los síntomas serían los siguientes: marcada la habilidad emocional, que serían los cambios de humor, tristeza repentina o tendencia al llanto, mayor sensibilidad al rechazo. Está la marcada irritabilidad o ira o aumento de los conflictos interpersonales. Está también el estado de ánimo marcadamente deprimido, donde hay sentimientos de desesperanza o pensamientos autocríticos. Está la marcada ansiedad o tensión y o sensación de nervios al borde de la piel. Está también la disminución del interés en las actividades habituales, la dificultad subjetiva para concentrarse, está el letargo, fatiga fácil o marcada falta de energía. También encontramos el cambio marcado en el apetito, la hipersomnia o el insomnio, la sensación de estar abrumado o fuera de control
y síntomas físicos como sensibilidad u opresión en los senos, dolor articular o muscular, hinchazón o aumento de peso. Entonces, con solo tener 5 de todas estas que nombre, ya se podría decir que está este trastorno. Entonces, con solo tener... Hay mujeres que en su historia han padecido trastornos de ansiedad o depresión que presentan un empeoramiento de los síntomas psíquicos en la fase premenstrual o han iniciado patología psiquiátrica en fase del ciclo. Los síntomas del síndrome premenstrual o trastorno disfórico premenstrual pueden aumentar con la edad y después de tener un hijo, en caso de tomar o suspender un anticonceptivo oral o después de una cirugía pélvica. Muchas veces no nos lo dicen los ginecólogos, pero por experiencia propia sí lo puedo decir de que a veces todos estos tratamientos o métodos anticonceptivos pueden traer afecciones al estado de ánimo, entonces puede ser durante el tiempo que se tomen o después del tiempo de haberlos dejado de tomar. Un punto aparte para tener en cuenta. Sí, Sandra, mira, quiero aprovechar para leer algunos de los comentarios. Nos están saludando desde Lima, Perú, desde Medellín. También hay una amiga tuya que te está saludando, Claudia Cabra, dice. Me imagino que será de por allá de Boyacá, no sé de dónde. Sí, es de Cundinamarca, ella es de Sinijaca. Ah, bueno, excelente. Bueno, queremos saber, Ana María, Mariela, si tienen alguna pregunta. Muchas gracias por sus comentarios. Acá Lorena Varela también. Nos están hablando, mira, desde Arequipa, Perú. Y dice, buenas noches, qué bueno haberme podido conectar y participar de este tema tan importante para las mujeres que sufrimos depresión. Me llamo Gloria Bedoya. Muchas gracias por pensar en nosotros. Muy bien, interesante. Bueno, si tienen alguna pregunta, comentario, les quiero, si ustedes quieren aprender un poco más de estos temas, tienen el canal YouTube del Centro Arete, donde hay muchos videos, audios, o el canal YouTube de Humberto del Castillo Drago, ahí también pueden seguir, ¿no? Entonces, canal YouTube del Centro Arete, canal YouTube de Humberto del Castillo Drago, ahí hay diferentes charlas sobre todo este tema de emociones, de cómo manejar los síntomas, etc. Muy bien, entonces los invito a ver si hay alguna pregunta, algún comentario. Si no, podemos seguir, Sandra. Sí. Muchísimas gracias por sus comentarios y saludos. Bueno, seguimos un poco, puede ser ya en la siguiente diapositiva, hablando ya un poco sobre la depresión en la mujer y el embarazo. El embarazo siempre ha sido visto como una fase sagrada en la vida de la mujer, un periodo de felicidad y espera de un nuevo hijo por nacer o un ambiente de serenidad y bienestar. No obstante, existe una sólida evidencia clínica y empírica de que el embarazo no puede ser un momento tan idílico. De hecho, se estima que el riesgo de depresión en mujeres embarazadas fluctúa entre el 10 y un 15%, valores cercanos a los de la depresión postparto. Se han identificado una serie de factores de riesgos importantes que pueden desencadenar o precipitar un estado depresivo en el embarazo. Entre estos particularmente están un estado previo de ansiedad, condiciones de vida estresantes, episodios previos de depresión, falta de apoyo social, violencia doméstica, un embarazo no deseado. Los síntomas se reportan con mayor frecuencia en los casos de depresión en mujeres embarazadas. Están representados por tristeza, fatiga física, tendencia fácil al llanto, preocupaciones excesivas, sensación de insuficiencia, pensamientos negativos sobre la capacidad de llevar adelante el embarazo y el rol futuro de la madre. Trastornos del sueño. En casos severos pueden haber ideas autoadhesivas asociadas y delirios de culpa o fatalidad sobre los miembros de la familia. Otra de las fases de vulnerabilidad está la depresión postparto. En los días inmediatamente posteriores al nacimiento se considera fisiológico un periodo caracterizado por un decaimiento del estado de ánimo e inestabilidad emocional. Se estima que un porcentaje puede situarse entre el 30% y el 85% de la mujer. Experimenta y manifiesta síntomas asociados a la depresión postparto leve, pero caracterizada por la transitoriedad,
que varía en duración de unas pocas horas hasta unos pocos días y que no necesariamente tiene que convertirse en una verdadera molestia. Por otro Sí, lado, ¿sí? sí, sigamos, sigamos. Listo. Por otro lado, la depresión postparto real parece afectar aproximadamente al 10 o 15% de las mujeres. El DSM-5 considera la depresión postparto como una forma de depresión general especificada como depresión postparto, si aparece dentro de las primeras 4 semanas después del parto. Los criterios del DSM-5 para este trastorno requieren que esté presente casi todos los días durante un periodo de al menos 2 semanas. Entonces está el estado de ánimo deprimido la mayor parte del tiempo, casi todos los días, según lo informado por el individuo. Por ejemplo, se siente triste, vacío, desesperado, o según lo observado por otros, por ejemplo, parece quejumbroso. También estaría la disminución marcada del interés o placer en todas o casi todas las actividades durante la mayor parte del día, casi todos los días. Además, deben presentarse al menos 5 o más de los siguientes síntomas con una duración de al menos 2 semanas. Pérdida importante de peso sin estar a dieta o aumento de peso. O disminución o aumento del apetito. Insomnio o hipersomnio. Agitación o enlentecimiento psicomotor. Fatiga o falta de energía. Sentimientos excesivos o inapropiados de autoevaluación o culpa. Deterioro de la capacidad para pensar o concentrarse o indecisión. Pensamientos recurrentes de muerte, ideación suicida recurrente sin un plan específico, o intento de suicidio, o la elaboración de un plan específico para suicidarse. Los síntomas de la depresión postparto no son transitorios y pueden persistir, variando en intensidad, incluso durante muchos años. Y por tanto tener consecuencias más o menos importantes no solo en la salud mental de la mujer, sino también en la relación madre-hijo, en el desarrollo del niño y de toda la unidad familiar. Ya solo nos queda entonces la última, que es la depresión en las mujeres menopáusicas. Ajá. La menopausia es la fase del ciclo biológico femenino que corresponde al cese definitivo de los ciclos menstruales tras la pérdida de la función folicular ovárica. Constituye un momento de crisis que, al igual que otras etapas de la vida femenina como la adolescencia y el embarazo, requiere adaptaciones fisiológicas, psicológicas y relacionales. Según el estereotipo clásico, la maternidad y la crisis adolescente tienen un significado evolutivo y creativo, mientras que la menopausia es más una experiencia de duelo por la pérdida de la fertilidad. Los estudios epidemiológicos han demostrado que los estresores psicosociales se asocian con mayor riesgo para el desarrollo de síntomas depresivos subclínicos y un inicio depresivo mayor durante la transición menopáusica, y su impacto es mayor en el propio estado menopáusico. Muchas veces se dice que uno de los duelos más fuertes en la mujer es llegar a la menopausia o en el momento en que si tiene que presentarse alguna cirugía donde se retire el útero. Sí. Es un momento fuerte de duelo, como de decirle como de cierta manera un adiós a su feminidad. Muy bien. Acá hay un comentario que dice, ¿por qué ocurre mucho que aunque se esté tomando los medicamentos, pero pregunta Gloria, que uno tiene crisis de ansiedad, pánico, depresión? Bueno, hay varios de Boyacá que te están viendo, Sandra, de Gracias. Cundinamarca. Muy bien, excelente. A mí no sé qué comentario tiene sobre eso, pero a mí me parece que no es raro tanto en cualquier enfermedad y las enfermedades psicológicas o psiquiátricas que de vez en cuando hayan recaídas. Y muchas veces eso, pues, yo creo que hay distintos factores por los cuales hayan recaídos aún con medicación. Puede ser por algún evento que haya sucedido,
puede ser por una cuestión, digamos, de que la persona no toma la medicación de acuerdo pues a la fórmula o receta que le dieron. No sé si tienes algún comentario sobre eso. También la parte importante de que no solo las medicinas, sino también poder llevar un buen proceso psicológico, porque también hay ciertas heridas que de pronto, bueno, en el centro Arete hablamos mucho de las heridas afectivas, Sí. donde algunas heridas pueden estar afectando y por eso mismo, a pesar de la medicina, eh, se debe llevar un acompañamiento. No De sé, por acuerdo. un lado Además, es. sí. Además, yo pienso que, bueno, el ser humano, pues el cuerpo del ser humano, pues es sabio y funciona de una manera increíble, pero de todas maneras, pues no es un robot, no es una máquina, no es una computadora. Inclusive la máquina, el robot, la computadora pueden fallar, ¿no? Entonces, a mí me parece que contestando a Gloria, el tema, por ejemplo, de la depresión es que no hay una regulación de la serotonina y de la dopamina. Entonces, como dice Sandra, en muchos casos se usa psicoterapia, ¿no? Como la actividad física, como la respiración diafragmática, la relajación progresiva, etcétera. Pero en muchos casos también hay que usar medicación y normalmente hay que usar las dos cosas, ¿no? Hay casos en los que hay que usar medicación sí o sí. Entonces, Ujú. y no es tan fácil regular las hormonas, pues, porque no, digamos que no, o sea, para eso el psiquiatra ha estudiado y va aumentando o disminuyendo las dios, ¿no? Pero no es algo que sea una fórmula exacta, ¿no? Entonces, por eso Ujú. creo yo que hay recaídas, ¿no? Y yo creo que esa es la importancia de conjunto con el psiquiatra ir mirando porque también puede ser que un medicamento no funcione o la cantidad no funcione, pero otro sí funcione. Entonces, como también físicamente también todos somos diferentes, entonces ahí sí debe ser muy en compañía con el psiquiatra que se vayan mirando qué cambios son los que sirven. Claro, acá Angler Céspedes que dice que todo es un proceso, podemos controlar con medicamentos, sí, efectivamente los medicamentos sirven para estabilizar, pero siempre las emociones son impredecibles, sí, porque digamos que las emociones son una reacción sentimental que se generan en el cerebro y ahí ya viene una correlación con las glándulas suprarrenales, ¿no es cierto?, que van por todo el sistema nervioso. Entonces, digamos que el cortisol, que es la famosa hormona del estrés, va viajando por todo el sistema nervioso del ser humano y va de pronto, se va alojando en distintos organismos y puede ser que encuentre alguna parte vulnerable en el estómago, en el colon que se vuelve irritable, la gastritis, o digamos el cuerpo, digamos, o esa tensión, esa ansiedad se va alojando en distintas partes del cuerpo, más allá de lo consciente. Así es como explicamos, por ejemplo, que uno se contracture a veces, ¿no? O sea, a mí me ha pasado, yo digo, pero yo no siento una ansiedad desbordante, no siento que tenga alguna preocupación que no puedo controlar. Sin embargo, me siento de pronto contracturado, ¿no? Eso es porque, como decía en algún momento al inicio, Sandra, somos una unidad biopsicoespiritual, ¿no? Entonces, de pronto yo no me siento tan ansioso, entre comillas, sin embargo, mi cuerpo está hablando. Y yo creo que con todo esto que nos está explicando Sandra es justamente cómo el cuerpo de la mujer va hablando. Y son realidades biológicas, ¿no? Yo me acuerdo, una consultante una vez me escribió por WhatsApp y me dijo que ella pensaba que tenía depresión postparto, que yo la podía atender. Y bueno, yo la atendí y en el tiempo que ella me dijo, bueno, sacó la cita, yo estuve investigando
¿no es cierto? De qué cosa era, cómo funcionaba. Y efectivamente eso es algo muy, muy físico, ¿no? Yo le dije, anda donde tu ginecólogo te puede dar un antidepresivo, un estabilizador del estado de ánimo, él es el que decide y con eso te puede regular, ¿no? Porque sucede, la depresión postparto sucede, ¿no? Como tú también has dicho que puede pasar en el embarazo o ante la menopausia, etcétera, ¿no? Es interesante. Acá Ana María está preguntando, el estado de ánimo expansivo que mencionaron al principio, ¿es característico de qué trastornos? O sea, nosotros definimos el expansivo como una falta de control en la expresión de sentimientos. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con la alexotimia. La alexotimia es cuando la persona no puede expresar sus emociones. Eh, sí, yo no sé exactamente si se da en un trastorno o más bien la alexotimia, aunque la otra vez estuve leyendo, pero la alexotimia hace parte más bien, o sea, es un síntoma más que un trastorno, ¿no? No sé si Sandra tiene algún comentario sobre eso. No, por el momento no tengo que agregar. El experto en el tema es usted. Bueno, entonces el estado de ánimo expansivo, nos dice, se caracteriza por una falta de control en la expresión de los sentimientos. Bueno, entonces, si nosotros hablamos de una falta de control en la expresión de los sentimientos, yo creo que eso lo podríamos vincular con la personalidad límite. Que la personalidad límite justamente es eh, un límite o borderline muchas veces, una de las definiciones del límite es que no regula sus emociones y que no además no controla sus impulsos. Entonces yo creo que eso se podría ver en el límite y probablemente también podríamos afirmarlo en los casos de la bipolaridad, ¿no? Eso como comentario. A ver qué más dicen. ¿Qué cosa es hiperinsomnia? Dice. Bueno, en la hiperinsomnia sería, en el insomnio es esa incapacidad de poder dormir. Entonces ahí encontraríamos lo contrario. Sería como esa somnolencia, ese estar, mmm, no sé cómo expresarlo. A ver, el insomnio, digamos, es cuando uno no puede dormir y hay varios tipos, ¿no? O, por ejemplo, a las 3 de la mañana pues me despierto y no puedo seguir durmiendo. No, eh, o hay insomnio de conciliación que me cuesta dormir. La hiperinsomnia es la persona que necesita dormir, dormir y dormir. Los médicos y los psiquiatras y todo el mundo hablan de lo importante, digamos, que es dormir 8 horas, ¿no? Yo a mis consultantes siempre les digo que, o sea, yo por ejemplo, con 5 horas y media, 6 horas, estoy bien, ¿no? Sin embargo, yo llegué también a la conclusión hace más de un año que necesito descansar a mediodía, porque yo me levanto muy temprano y trabajo hasta las 8 o 9 de la noche. Entonces, tener un sueño ahí, tener un descanso y dormir, aunque sea una media hora, o descansar por lo menos, relajarme, etcétera, es muy bueno. Entonces, pero ¿qué cosa es lo que sucede? Se habla de hiperinsomnio como un síntoma, digamos, de la ansiedad generalizada o como un síntoma de la depresión, ¿no es cierto? Eh, Porque es la persona que necesita dormir más. No solamente 8 horas, sino 10, 12 horas y que siempre le falta, ¿no? Entonces eso es Ujú. importante. Y que es como esa sensación de que a pesar de que se durmió, pueden ser las 10 horas, de que aún no se ha dormido y que se tiene más sueño, Eso. Que se no se necesita dormir descansa. más, efectivamente. Bueno, acá Gloria dice, muchas gracias por la respuesta, es verdad, tiene toda la razón, la parte psicológica es súper importante y a veces no pensamos en esto, ir al psicólogo. Claro, por ejemplo, esta consultante que yo tuve, que ella misma se había autodiagnosticado, dijo, yo creo que tengo depresión,
posparto fue a hacer una consulta. Entonces yo le dije, mira, esto más que manejarlo desde lo psicológico, es desde lo físico, desde lo biológico. Con una medicación, yo le dije, anda donde tu ginecólogo y bueno, y si no, pues ya, si crees que necesitas una psicoterapia, me buscan, ¿no? Entonces ahí es como la integración entre lo físico y lo psicológico. A veces solamente vamos al psiquiatra o al médico y no vamos al psicólogo. Entonces, es más, yo siempre aconsejo que lo más importante, digamos, o más que lo importante, lo primero que yo haría es ir a un psicólogo clínico, que él me diagnostique, a trabajar con él 1 o 2 sesiones. A veces el psicólogo clínico puede decir, no, mira, ¿sabes qué? Necesitamos que vayas al psiquiatra de una vez. O a veces no. O sea, eso depende, digamos, de la hipótesis diagnóstica, del diagnóstico que se haga, ¿no? Que es muy importante. Acá dice, en mi caso, en depresión y en embarazo, no podía levantarme de la cama casi ni para comer. Sí, eso pasa. Entonces ahí lo que pasa, digamos, es algo biológico. Hay un problema ahí con la regulación de la serotonina y de la dopamina. Entonces, varias de estas depresiones, las depresiones que ha hablado Sandra, son depresiones biológicas, físicas, ¿no? Que no son suscitadas por una ruptura sentimental, creo yo, pues, ¿no? O sea, en todo caso es muy interesante todo este tema. Y creo que es importante para entender, pues, que esto pasa, que sucede y que hay que atenderlo. Hay que aceptarlo, hay que reconocerlo y hay que enfrentarlo, ¿no? Y a veces las personas no saben los síntomas, ¿no? Muy bien, Sandra, ¿qué otro comentario o algo que quieras contarnos, que tengas preparado? No sé. Siento que hablé tan rápido y tanto que ya me quedé sin palabras. Bueno, muy bien, muchas gracias. No, pues el Bueno, hecho sí es muy agradecida pues por la sintonía, por la escucha y también por la confianza de Humberto de permitirme participar en este programa a pesar de, de mis nervios y demás, no, nadie se da cuenta, pero con el tranquila, mayor de Sandra, los no pasa gustos. nada. Sí. No, a ver, lo que pasa, Sandra, está empezando como psicóloga y eso es importante para nosotros. Sandra ha sido practicante del Centro de Arete y nos está colaborando. A nosotros nos parece importante que el psicólogo vaya como apropiándose del rol, ¿no? Y en el caso de Sandra ha sido muy bonito porque nosotros, como dije al inicio, nos conocimos en este espacio. Esas son las diosidencias, las cosas que Dios permite. Nos conocimos en Aló Psicólogo, que ahí era una oyente estudiando psicología y por alguna razón nos comenzamos a escribir, ¿no? Creo que por algún libro o algo así, algo que yo recomendé. Entonces, ahí se fueron abriendo los espacios para que ella eh, superara, para que ella se vinculara al centro de ADT como practicante, ¿no? Entonces, creo que ha sido un programa muy interesante. Creo que este tipo de cosas a veces no se abordan, o sea, el tema de la depresión en la mujer, el estado de ánimo, y la gente, las personas van por el mundo con enfermedades, con el estado de ánimo bajito, como decimos, y tenemos miedo a ir al psiquiatra, tenemos miedo a ir al psicólogo y seguimos diciendo muchas veces, no voy al psicólogo porque no estoy loco y ese es un absurdo. Uno no va al psicólogo porque esté loco, uno va al psicólogo porque necesita ayuda como cualquier persona. Hoy en día, en plena pandemia, después de la pandemia y en medio de la pandemia nos hemos dado cuenta la cantidad de problemas psicológicos que existen. O nos encerraron, ¿no es cierto? Se agudizaron muchos problemas, depresión, ansiedad, pánico, violencia intrafamiliar, abuso sexual, pornografía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, programas como este creo que son muy importantes. Muy bien, Sandra, muchas gracias entonces por haber estado aquí. Te agradezco mucho. Desde ya te invito pues a otros programas. Creo que ha sido muy interesante poder hablar del estado de ánimo y la depresión en la mujer. Gracias, Sandra, por haber estado aquí.
No, con el mayor de los gustos. Y sí, por último, sí, una invitación a todas las mujeres a siempre hablar de las problemáticas que tengan, no quedarse encalladas, sino poderlo expresar y si es necesario buscar la ayuda que necesiten. Y ya, Así es. Muy bien. Muy bien, gracias. Sandra, te mando un abrazo y simplemente a los amigos que nos están siguiendo, como digo, hay que hacer un buen diagnóstico. Entonces, primer consejo, hay que ir a un psicólogo clínico para ver si están deprimidas o no deprimidas, para hacer una hipótesis de diagnóstico, un tratamiento, un plan de tratamiento con el psicólogo clínico y si él ve la necesidad, si es algo biológico, de remitir a psiquiatría. Una recomendación muy importante para estabilizar el estado de ánimo es el tema de los ejercicios físicos, de la actividad física. Obviamente, en muchas de estas depresiones, ¿no es cierto?, que son depresiones físicas, esa estrategia no se va a poder usar. Por eso estamos hablando mucho de la importancia de la medicación. Otra estrategia, por ejemplo, puede ser la programación de actividades, ¿no? De pronto utilizar un poco de terapia cognitivo-conductual con reestructuración cognitiva, pero insisto en que si es algo físico, lo que hay que hacer muchas veces es medicar. Y un psicólogo en Latinoamérica no medica, el que medica es un médico, un psiquiatra. Muy bien, mis queridos amigos, vamos a culminar. Les cuento que la próxima semana nos va a estar acompañando la doctora Mónica Caballero para hablarnos de el diplomado, un diplomado que ha llamado mucho la atención, que lo lanzamos este año, en 2022, en el Centro de T, un diplomado que se llama Acompañamiento Espiritual y Reconciliación Personal. A propósito, los invito, porque estamos en una oferta especial, entren a el fanpage del Centro de T, pidan información en el Centro de T, porque en estos días y hasta el 31 vamos a tener una oferta especial de este diplomado virtual para los que quieran aprender sobre acompañamiento espiritual y reconciliación personal, ese proceso de reconciliación personal de las heridas afectivas. Y para los que son psicólogos, acuérdense que el 8 de noviembre, los psicólogos, estudiantes de psicología y psiquiatras, el 8 de noviembre a las 7 de la noche, vamos a tener un masterclass, ¿no?, sobre la entrenamiento en la psicoterapia de la reconciliación en heridas afectivas. 8 de noviembre, de 7 a 9 de la noche, entrenamiento en psicoterapia de la reconciliación en heridas afectivas. Les mando un fuerte abrazo, nos vamos a ver entonces, mis queridos amigos, el próximo lunes a las 7:30 de la noche. Cuídense mucho, un fuerte abrazo, será entonces hasta la próxima semana. Chao, hasta luego.